Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, gracias a los médicos presentes, un honor estar en este congreso, haber sido invitada, y agradezco en especial al doctor Gajardo y a la Comisión Científica de la Sociedad Chilena de Osteología y Metabolismo Mineral por estos temas que me han propuesto. Otro tema muy interesante son las hipercalciurias, la litiasis renal y la osteopenia y osteoporosis. Pero primero quiero presentarles dos casos clínicos que son distintos en su enfoque. Un caso clínico donde a los 51 años, una paciente que tiene hipercalciuria, sabe que tiene hipercalciuria desde la menopausia, pero nunca quiso hacer tratamiento por no haber tolerado las tiacidas. Lo que se hace en las hipercalciurias sostenidas es dar hidroclorotiazida diurético que en las dosis correctas pueden ser bajas o 25 miligramos, ya a ese nivel impide la pérdida de calcio por orina. Pero ella decía que tenía cansancio, que no quería tomar las tiacidas, nunca había tenido cólicos ni cálculos renales, había dejado de menstruar a una edad normal, no había recibido terapia hormonal de la menopausia y no tenía ningún factor de riesgo como fracturas por fragilidad o haber tenido, como decíamos, cálculos o cólicos renales, ni gota, ni asma, ni corticoterapia, ni diabetes, ni artritis reumatoidea, hipertiroidismo o diarreas o síndrome de mala absorción, es decir, no factores de riesgo para osteoporosis. Su familia tampoco se había fracturado a nivel de sus padres, la cadera no se habían fracturado y no habían tenido cálculos ni cólicos renales, importante antecedente familiar. ¿Qué pasó en los estudios que traía ese día la paciente? No tenía cálculos renales en la ecografía abdominorenal, una evaluación cardiológica normal, medicación para su dislipemia y una alergia estacional. Y primer dato importante, no incorporaba lácteos. No los incorporaba porque tenía dispepsia. También vamos a encontrar los que formaron cálculos renales, que no es este el caso, y que no incorporan calcio, lácteos, por miedo a formar cálculos, un fantasma que hay que justamente desterrar. Entonces ella no los ingería, ejercicio sí, acá una parte muy importante, que iba al gimnasio y practicaba realmente desde hacía tiempo una buena actividad física, traía unos análisis con función renal normal, función tiroidea normal, glucemia normal y una albúmina con buen nivel proteico, y una densitometría donde, si ustedes se fijan, vamos a tratar de llevar el cursor hacia la densitometría, que en 2017 había bajado de peso de 56 a 49, cuidado las pérdidas de peso bruscas, la talla era la misma, no bajar más de 2 centímetros en un año, porque eso puede indicar deformidad vertebral, y tenía menos 1.7 en una osteopenia en columna, menos 1.7 en el cuello de fémur izquierdo y menos 1.7 en el cuello de fémur derecho. Le dije que hiciera unas radiografías, que hiciera unos análisis, le expliqué que era importante el aporte de calcio y que íbamos a ver qué pasaba en una nueva densitometría. Siempre las radiografías son útiles porque nos van a descartar procesos de artrosis, de ateromatosis aórtica prevertebral, que hacen que no pueda interpretar la densitometría. Ella no tenía tenía pocos picos de loro, espondilosis entre L1 y L2, un poco de artrosis interfacetaria y leves cambios degenerativos. No tenía enfermedad celíaca, que es importante también en estos casos, si bien ustedes saben que en la enfermedad celíaca hay baja absorción de calcio y de vitamina D, y entonces la calciuria en realidad es por lo general muy baja. Recordar la dieta hipoláctea y observen el laboratorio que traía. Traía un CTX, o sea, un CrossLabs, una pérdida de tejido colágeno óseo, o sea, un representante de la reparación ósea muy elevado. Nosotros en premenopausia es hasta 500 picogramos por mililitro el valor normal, y fíjense que tenía 1141. Si bien en posmenopausia va a aumentar, sobre todo en posmenopausia inmediata, nosotros necesitamos que la reparación ósea sea lo más normal posible, que no esté elevada. También tenía elevada la osteocalcina, o BGP, que es la proteína indicadora de formación de tejido, es decir, que todo su metabolismo de reparación, la resorción y la formación que están acopladas, por supuesto, están elevadas. Y tenía, a expensas seguramente de dos cosas, la dieta hipocálcica y la insuficiencia de vitamina D, una paratormona de 79 para un normal de hasta 65 picogramos por mililitro, con una vitamina D de 23 nanogramos
por mililitro, que es un nivel de insuficiencia. Fíjense la orina. Tenía 2 orinas de 24 horas, las dos con más de 220 miligramos en la orina de un día. En realidad, muchos toman el dato de 4 miligramos de calcio excretados en orina por kilo de peso. Eliminaba más de 4 miligramos de calcio por kilo de peso. Tenía una natriuresis, o sea, una eliminación de sodio muy importante, siempre medir el sodio en la orina de 24 horas porque hace salir más calcio cuando comemos con más sal. Ese día vamos a tener más calcio en nuestra orina, y medir la creatininuria. Les decía su densitometría. La densitometría era menos 1,7, la que les había presentado. Ahora tenía una densitometría que no había avanzado, es decir, que justamente avanzó la osteopenia justo en posmenopausia inmediata, y luego se autolimitó la pérdida a pesar de la hipercalciuria de la paciente, y un índice que es, llamamos puntaje óseo trabecular, o TBS, que tiene que dar más de 1350, me decía que justamente daba 1429, esta paciente no tenía deterioro dentro de la densidad intracuerpo vertebral, mientras que la cadera no tampoco había avanzado. El cuello de fémur dijimos que daba también menos 1,7 y ahora daba menos 1,8, es decir que por suerte su hipercalciuria no estaba haciendo avanzar la osteopenia, tenía un FRAX, un cálculo de riesgo de fractura bajo, y esto hace entonces que no tenga riesgo de fractura, no necesite medicación, porque además no tenía osteoporosis. Pero miren el radio. Le pido el radio y en realidad me encuentro que sí. Recuerden la pérdida cortical que genera la hipercalciuria, aunque también puede estar afectado el hueso trabecular, pero en el radio sí tenía valores de osteoporosis. ¿Qué le dije? Tenía que evitar la hipercalciuria, porque eso le estaba dando un alto remodelado. Le iba a bajar la densidad mineral, si bien en esta siguiente no había sido el caso de seguir bajando la osteopenia. Corregir el aporte de calcio y vitamina D. Y le doy indapamida, porque este es otro diurético suave que es un inhibidor de la pérdida de calcio por orina, o sea, actúa en el túbulo contorneado distal, igual que la hidroclorotiazida, reabsorbiendo el calcio. No había tolerado tiazidas, le di indapamida, le ajusté el aporte de calcio, que muy a pesar mío, porque a los pacientes con hipercalciuria se suele dar calcio no farmacológico, sino con aporte de lácteos, pero ella no los toleraba. Le di 800 miligramos de calcio y vitamina D en gotas, para no forzar la salida de calcio por orina. Esta recomendación es importante, mantener el ritmo de su actividad física, y fíjense al año siguiente el laboratorio cómo había cambiado, había mejorado su calciuria, mejorado su vitamina D, que venía en niveles de 23, la calciuria bajó a 196, pretratamiento era 270, 280, seguía muy bien la eliminación de la sal por orina, bajó y casi normalizó la paratormona, y a la mitad se descendieron los CTX o CrossLabs, o el cetelopéptido representante de la pérdida de tejido colágeno óseo. Es decir, que arreglar la hipercalciuria arreglaba el metabolismo óseo y justamente evitaba pérdida de densidad ósea. Para considerar un paciente no litiásico, como esta paciente con hipercalciuria, es necesario tener 2 determinaciones de orina, siempre con la creatinina y el sodio asociados. Recuerden que 2 a 5% de la población general, sin formar cálculos, tiene hipercalciuria y puede deteriorar su densidad mineral, que el 6% de las mujeres posmenopáusicas sanas también presenta hipercalciuria, que de todos los que forman cálculos, más de la mitad tienen hipercalciuria como única causa o asociada a otras causas de formación de cálculos renales, y que el 34% de nuestros 1.000 pacientes con consecutivos que habían venido al instituto a medirse con el densitómetro, y que de esos 1.000 que presentaban osteopenia u osteoporosis, 30 les habíamos encontrado hipercalciuria. La definición de hipercalciuria es más de 300 miligramos en la orina de un día en el varón, más de 220 en la mujer, o más de 4 miligramos de calcio en la orina por kilo de peso. Otro de los datos es más de 140 miligramos de calcio eliminados por gramo de creatinina, que va a ser importante en el estudio del paciente litiásico, como este caso clínico, donde también una mujer de 59 años se encuentran cálculos en una tomografía, había tenido un cólico renal,
y había eliminado un cálculo, es decir, se había objetivado la eliminación de un cálculo renal, tenía una osteopenia que avanzaba, no tomaba medicación, salvo que afectara el metabolismo fosfocálcico, salvo que se había encontrado un déficit de vitamina D, se le había dado una dosis única alta en diciembre de 2016 y luego que siguiera con raquiferol. Fíjense los antecedentes de esta persona, no tenía tampoco fracturas por fragilidad, ni otros antecedentes que alterara su metabolismo fosfocálcico, había recibido corticoterapia 3 meses, que se considera ya una corticoterapia prolongada, pero a los 20 años, hay publicaciones ahora de reumatólogos como Adler que dicen que solo 3 meses o pocos meses en jóvenes se recupera la masa ósea. Su papá había tenido cálculos renales y incorporaba una dieta con muy poco, 3 veces por semana solamente yogur, algunas veces por semana queso, o sea, no era una dieta con una cantidad de calcio diaria útil, no tenía artrosis en sus radiografías, y en los análisis que ella traía, fíjense que traía una calciuria de 384, traía además alta la reparación ósea, con calcio y fósforo normal. En 2016 se encuentra una vitamina D baja, por lo cual les dije que se la había suplementado, y le sugerí que incorporara lácteos en forma correcta, que son mínimo entre leche y yogur, o leche o yogur, 200 centímetros cúbicos y 50 gramos de queso por día. Le pedí una ecografía nuevamente, y en la ecografía trae cálculos renales y se confirma con una tomografía, este es el estudio que se debe realizar, una tomografía helicoidal del árbol urinario con cortes coronal y sagital, fotos grandes para poder ver los cálculos renales, esto confirma la litiasis, y tenía, fíjense, una densitometría de menos 1.6 en osteopenia en columna, menos 1.9 en el cuello de fémur derecho y menos 2.3 en el cuello de fémur izquierdo, con un dato de osteoporosis en la cadera total izquierda de menos 2.8. Le pedí entonces, y ahora les presento, no se asusten, un estudio metabólico de litiasis renal, que esta es la forma en que lo presentamos para que ustedes lo puedan ver más correctamente. La primera parte son los datos de edad, peso, altura y superficie corporal del paciente. Hay determinaciones que se deben hacer en sangre, justamente de calcio, calcio iónico y fósforo, para descartar el hiperparatiroidismo primario, que nos hace formar cálculos por la hipercalciuria. El pH urinario, los pH urinarios ácidos nos hacen precipitar ácido úrico, o pH urinarios persistentemente ácidos es por defectos de la excreción del citrato, que es un defensor de la formación de cálculos, y se hace la cistinuria, que es cualitativa para justamente descartar una causa de formación de cálculos, que es la eliminación en exceso de cistina, una enfermedad congénita. Esta paciente tenía alto el calcio en la orina de 24 horas, se hacen 2 orinas de 24 horas, como decíamos, y tenía bajo el citrato. Los otros analitos que se miden son el magnesio, que junto con el citrato son inhibidores de la cristalización, el ácido úrico, el sodio, acuérdense que la sal si no arrastra calcio por orina, tenemos que saber cómo está el sodio y cómo está el oxalato, que es un pro, igual que el ácido úrico, un proformador de cálculos renales. La paciente tenía más de 140 miligramos de calcio por gramo de creatinina que eliminaba en la orina, por lo cual esto se considera una hipercalciuria. Es una hipercalciuria además definida porque tenía en un periodo más de 220 miligramos en la orina de un día, pero además 4 miligramos por kilo en esta, no estaba mal, pero en este otro periodo 4.5 miligramos de calcio por kilo, y baja la relación calcio-citrato, que debe ser el calcio, el citrato debe ser el doble del calcio eliminado. Acá no ocurría eso, el citrato era menor al doble del calcio eliminado. Acuérdense que el citrato es un defensor, igual que el magnesio, de la formación de cálculos, por lo tanto tenía déficit de citrato. Siempre hay que hacer una primera orina de la mañana, porque la infección urinaria nos altera toda la recolección de orina. Y en la tercera consulta, entonces, está todo este estudio metabólico, le indico las tiazidas con amiloride para ahorrar potasio, le di una dosis baja de 12.5, la dosis para las hipercalciurias con formación de cálculos es 25 miligramos día, pero se empieza de a poco para que no baje la presión, algunos pacientes son más sensibles que otros, y le di para que también mejorara un comprimido de citrato de potasio de 7.000 equivalentes. En realidad la dosis es 15.000 equivalentes.
En la cuarta consulta, fíjense que la densidad ósea no había cambiado, la calciuria había mejorado, por lo cual, no del todo, por lo cual decidí darle la dosis correcta de 25 miligramos de tiazidas y mantener aporte de calcio 800 miligramos, ejercicio y cuidarse con la sal, porque en ese periodo, como ustedes ven, la sal era de 170 y es hasta 150.000 equivalentes en la orina de un día. Estaba bien su vitamina D y había mejorado la reparación ósea. Los pacientes con litiasis renal e hipercalciuria idiopática no solo presentan deterioro de la cadera, porque siempre que ven una columna muy normal con una cadera baja hay que sospechar hipercalciuria, pero también puede haber casos donde se afecte el hueso, principalmente en columna. Esto lo sufren tanto varones como mujeres, por eso los varones litiásicos formadores de cálculos con hipercalciuria hay que pedirles una densitometría. Y esta es la forma en que se reabsorbe calcio, el 60% se hace en el túbulo contorneado proximal, y nosotros actuamos, como ustedes ven, a nivel del túbulo distal con las tiazidas, la indapamida, que hace que solamente podamos actuar en el 10 al 15% de la reabsorción del calcio que se elimina. Este es un trabajo que presentamos en urolitiasis con el doctor Spivakov y la doctora Del Valle, que muestra en 3.000 pacientes litiásicos formadores de cálculo objetivado, el cálculo renal. La causa más importante es la hipercalciuria, pero le sigue una columna donde hay veces que ese estudio metabólico no da una actividad metabólica concreta y hay que repetirlo en 3 a 6 meses. Después sigue el pH persistentemente ácido, las orinas ácidas, la hiperuricosuria, y cómo esas personas tenían alteraciones únicas en la mayoría de los casos, pero también tenemos que considerar que se pueden presentar en forma conjunta, o sea que pueden aparecer otras alteraciones metabólicas, no en ese mismo estudio metabólico, sino en otros, y hay que hacerle algún estudio metabólico al año para volver a asegurarnos de cuáles son las alteraciones metabólicas por las que forma cálculos para que no vuelva a formar. En este estudio que presentamos en urolitiasis en el año 2016, vimos lo que yo les comentaba de la incidencia familiar. En 1948 formadores de cálculos, el 27%, casi 30%, tenía historia familiar de padres con nefrolitiasis, y solamente de 165 controles normales, el 15% no tenía, solamente el 15% tenía antecedentes familiares. Las hipercalciurias se dividen de diferentes formas, según PAC, pero la que tomamos es más fácil para poder evaluar es la de Bataille, dieta dependiente o dieta independiente. En las dietas que son, entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos por 4 a 5 días no aportar calcio, tratando de que la sal sea correcta y orine 2 litros, y allí se orina menos de 3 miligramos de calcio en la orina de un día, por kilo en la orina de un día, es dieta dependiente, y si orina más de 3 miligramos es dieta independiente. Es decir, que si es dieta dependiente le voy a ajustar el calcio, y si es dieta independiente sí o sí lo tengo que tratar. Entonces, las hipercalciurias dieta dependiente, es decir, son las dietas, lo que se llaman hipercalciurias absortivas, hay un aumento. ¿El por qué? Es porque hay un aumento de la absorción intestinal del calcio, más receptores de calcitriol en intestino y en hueso, esto está demostrado en ratas endocriadas, y hay un aumento de la sensibilidad del receptor al calcio. Ambas, tanto las dos hipercalciurias, porque las absortivas son tipo 1 y tipo 2, las dos tipo 1 y tipo 2 según PAC, estas que son hipercalciurias dietas dependientes, tienen una respuesta exagerada ante la sobrecarga de calcio, se tienen más receptores y más absorción. Es un defecto genético en la adenilato ciclasa. En cambio, en las hipercalciurias dieta independiente se consideran que son las idiopáticas. Pero es muy interesante que hay algunos autores que consideran que puede ser también que la idiopática sea por defectos en cotransportadores renales, y recordar la que se puede dar en peri y posmenopausia inmediata, que es la de origen óseo, que esa se puede autolimitar, no siempre son defectos de hipercalciurias idiopáticas, sino que está la de la posmenopausia por el hipoestrogenismo y la apoptosis del osteocito y la pérdida de tejido óseo por falta de producción estrogénica.
El rol de la dieta es muy importante, fíjense cómo aumenta la excreción de calcio en el gráfico arriba superior a la derecha, cómo aumenta en función de la excreción de sodio. La sal tiene que ser una excreción menor a 8 gramos por día, las proteínas menor a 1 gramo de kilo día en estos pacientes, el calcio con los lácteos, por supuesto, menor a 2 gramos por día, y el rol de los medicamentos, o con los suplementos de calcio en los pacientes litiásicos se prefiere no dar suplementos, sino aportar calcio sí, por supuesto, pero con la dieta. La vitamina D no dar en altas dosis porque pueden tener defectos en los cotransportadores y ser sensibles a vitamina D, aun cuando es solo ergocalciferol o colecalciferol. Y acordarse que la furosemida son diuréticos al revés, son diuréticos que están provocando pérdida de calcio por orina, y los glucocorticoides también. La función de estos justamente vamos a pasar la siguiente diapositiva, la función de estos medicamentos en la salida de calcio por orina. Está trabada la compu y no sigue el siguiente. Acá está la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva lo que mostramos es el trabajo de un grupo español, de la doctora Sierra Girón Prieto, que nos muestra cómo pacientes hipercalciúricos con osteopenia y con osteoporosis, eran 67 pacientes hipercalciúricos que tenían osteopenia, 40, y osteoporosis tenían 27 pacientes. Y de estos pacientes, cómo había una relación directa con la pérdida de tejido óseo. Como hay a mayor calciuria, mayor pérdida de tejido óseo, más actividad de reparación ósea, y lo mismo si relacionábamos a la pérdida de tejido colagenoso y reparación y velocidad de reparación ósea con el calcio eliminado en función ajustado a la creatinina eliminada por ese paciente. Entonces había más osteocalcina circulante, es decir, como representante de la reparación ósea, y más cross-labs, o sea, más cetelopéptido en los pacientes que estaban con osteoporosis que en los que estaban con osteopenia, y lo mismo, más hipercalciuria en los pacientes con osteoporosis. Ya Melton, en el año 98, muestra que en un seguimiento de más de 25 años de pacientes donde habían tenido su primer evento de formación de un cálculo y su primer cólico renal con cálculo objetivado, tienen más fracturas que las esperadas, y lo mismo si dividíamos varones que mujeres, incluso más varones, por eso prestarle atención al varón. Existe un aumento entonces de riesgo de fracturas vertebrales en ambos sexos, predominando el varón, y no se encontró en otras fracturas mayor aumento. Los mecanismos responsables de las fracturas es que la persona empieza a ingerir menos calcio, o mucha sal, muchas proteínas, y hay un aumento de la resorción ósea. Hay mecanismos que alteran la formación, esto se vio por histomorfometría en deterioro del osteoblasto y de la mineralización, y el tratamiento, además de la dieta, entonces ajustada en sodio, ajustada en proteínas, debe ser con tiazidas o indapamida, que son ahorradores de calcio, evitan perder calcio, y lo hacen a nivel del túbulo contorneado o de túbulo distal. Vemos cómo la recurrencia baja 90%, 80% según las series en formación de cálculos cuando tratamos a los pacientes hipercalciúricos, no vuelven a formar cálculos, y el ajuste de calcio, si la hipercalciuria es dieta dependiente, debemos dar con leche, yogur y queso, o sea, con lácteos entre 600 y 800 miligramos día. En cambio, si la dieta es dieta independiente de la hipercalciuria, podemos dar la dosis que se da habitualmente a todos los pacientes con osteopenia y osteoporosis. Y el aporte de vitamina D, que debe ser lograr los 30 nanogramos, pero en pacientes con litiasis renal y formación de cálculos renales, si bien no hay trabajos, como dice Holly, donde haya aumento de la formación de cálculos, sí tenemos que pensar que tal vez altas dosis puedan hacer llegar a más de 40, 50 nanogramos a los 7 días de absorción, que hace el pico de absorción la vitamina D, y hacerlos más sensibles a los cotransportadores que tienen defectos genéticos y generar hipercalciuria. Por eso se los sustituye con gotas diarias o semanales. Y
finalmente mostrarles cómo en los pacientes que no forman cálculos, las hipercalciurias pueden ser, sobre todo las de la peri y posmenopausia inmediata, pueden ser tratadas con bifosfonatos. Estos son los primeros estudios que se hicieron con alendronato, como justamente lo que se ve es que baja la pérdida de tejido colageno óseo, representada acá con la hidroxiprolina, y mejora la densidad mineral de la columna lumbar, evita perder calcio y por lo tanto se recapitaliza el hueso. A modo de resumen, cómo estudiamos y tratamos a la hipercalciuria, si formó cálculos renales, si hay litiasis renal, el estudio metabólico de litiasis renal para encontrar qué analitos están alterados, si está bien el citrato y el magnesio, si está alto el calcio, el úrico, el oxalato y el sodio. Si la dieta es si la hipercalciuria es una dieta independiente, hay que darle tiacidas. Si la dieta dependiente, podemos entonces, si es dieta dependiente, podemos ajustar el aporte de calcio, y según si es necesario, porque formó cálculos, darle tiacidas o indapamida. Eso va a depender de la historia de formación de cálculos y de los cálculos del paciente que estén presentes. Ajustarle la sal, las proteínas, el ingreso de café, bebidas colas, oxalatos, espinaca, chocolate, tomate, también ayuda a tener menos propensión en la orina a la formación de cálculos. Y cuando hay una hipercalciuria con osteopenia y con osteoporosis, acordarse de hacer las dos determinaciones, y en los casos de dieta independiente, el calcio puede darse a 1 gramo por día, y darle bifosfonatos para evitar entonces perder calcio por orina y recapitalizar el hueso. Y si es dieta dependiente, hay que ajustar el ingreso de calcio, y según tenga osteoporosis u osteopenia, evaluar la indicación de bifosfonatos. Entonces, no todos los pacientes con hipercalciuria forman cálculos renales, no todos los pacientes con hipercalciuria deterioran la masa ósea. Entre un 30 y un 45% de los pacientes hipercalciúricos presentan baja masa ósea en la adultez. Hay que encontrarlos para que vivimos muchos años, la expectativa de vida ahora es más de 90 años, que ellos no lleguen con las limitaciones de fracturas por fragilidad. La hipercalciuria, sea dieta dependiente o independiente, puede hacer formas de cálculos renales o tener baja masa ósea. Es necesario la corrección de la hipercalciuria siempre con la dieta, y también no solo si es dieta dependiente o independiente, sino con la sal, las proteínas, y evaluar los diuréticos o los bifosfonatos según lo que sea más conveniente en función a la gravedad de la litiasis y de la osteoporosis y de la osteopenia. Y el tratamiento evita la litiasis renal, evita la recurrencia, que deteriora, es de la tercera patología más importante del árbol urinario, la litiasis renal, que va deteriorando el hueso, y también el deterioro óseo en los que están predispuestos a estas complicaciones. Muchas gracias por su atención.